Hemos venido aprendiendo muchas cosas aquí a través de esta epístola. Muchas bendiciones que tenemos en Dios como salvación completa, salvación eterna, como el acceso directo a Dios, a Jesús como un sumo sacerdote perfecto, mediador de un nuevo pacto, un pacto que es eterno, que no se rompe, que está allí el perdón de pecados, la santificación, una conciencia limpia, etcétera, etcétera. En varios meses hemos venido estudiando todas esas bendiciones que tenemos en Él. Y en el capítulo 13, en los versículos del 1 al 19, se habla acerca de los deberes cristianos. Los deberes cristianos. Y quiero hablar hoy de que nosotros demostramos nuestra fe. Hay una manera en la que podemos demostrar nuestra fe cuando cumplimos nuestros deberes cristianos en 4 esferas de la vida. Por ejemplo, la esfera comunitaria, la esfera moral, lo doctrinal y también lo eclesial. Tomemos un minuto para orar. Padre, en el nombre de Jesús queremos pedirte que nos ayudes en esta mañana. Dirige nuestros procesos de pensamiento. Toma, Señor, tu lugar en nuestras vidas. Queremos que tú seas el primer lugar en nuestras vidas, como hemos aprendido en la epístola a los Hebreos. Y hoy confesamos con nuestros labios que tenemos a un Dios que es muy grande. Es mucho más grande que los problemas que podamos tener, las dificultades de la vida, las depresiones a las que nos podamos enfrentar, las tristezas que pueden venir sobre nosotros, las tentaciones, las pruebas. Tú eres más grande que todas esas cosas y confiamos en ti con todo nuestro corazón. Hoy te pedimos que nos hables a través de tu palabra. Inspíranos en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. El versículo 1, para hablar de la esfera comunitaria, rápidamente dice: permanezca el amor fraternal. Y cuando habla de que permanezca, es una invitación a que estemos cultivando el amor fraternal. Y el amor fraternal quiere decir amor entre hermanos. El amor que ya existe por la obra de Cristo en nosotros. Me preguntaban todos mis hijos, eventualmente me han hecho esta pregunta, que si les amo, y yo les digo que sí. Y me preguntan por qué. Y yo les digo porque eres mi hijo o porque eres mi hija. Y no, al principio les cuesta entender esto, de que les amo porque son mis hijos. Y además por las experiencias que vamos construyendo juntos. Pero en primer lugar hay un vínculo ahí de sangre que nos une. Es un amor que ya está allí, que los hijos no entienden y que lo van a entender eventualmente o lo van comprendiendo en cierta medida. Van creciendo en ese conocimiento conforme van creciendo. Y así como todos nosotros, cuando finalmente tenemos hijos, logramos entender ese amor de los padres hacia los hijos y los sacrificios que estamos dispuestos a hacer. Las prioridades que les damos a ellos. Bueno, pero el tema es que en Cristo somos hermanos, somos una familia espiritual. El tema es que en toda familia tenemos conflictos, ¿no es cierto? Todas las familias tienen conflictos. ¿Quiénes no se han peleado con sus hermanos? Creo que todos hemos tenido un pleito con nuestros hermanos, pero no les dejamos de amar. En los momentos donde más importa, estamos allí para ellos, para ayudarles. Y aunque después nos volvamos a pelear con ellos, sabemos que el amor hacia ellos está allí. Y nos exhorta la Escritura a que cultivemos el amor fraternal, porque existe la posibilidad de que, no que el amor se apague, pero que no le demos expresión a ese amor. Y Dios se pondría muy triste si como hermanos no continuamos esforzándonos por darle expresión a ese amor. Se puede desgastar, pero Dios nos llama a cuidarlo. Fíjense que el apóstol Pedro nunca pensó que iba a estar en una condición, y ninguno de nosotros piensa esto, que vamos a estar en una situación en donde quizá le neguemos el amor a un hermano en la fe. Pero el apóstol Pedro le negó el amor a Jesús. Cuando su vida estaba en peligro, cuando estaba por enfrentar persecución, negó a Jesús y lo hizo 3 veces, descaradamente. Claro, al final hubo una reconciliación entre él y Jesús. Dios lo ayudó a experimentar esa reconciliación.
Pero el punto es que ninguno de nosotros piensa que nos vamos a encontrar en una situación donde vamos a negarle el amor a nuestros hermanos en la fe. Que Dios nos guarde. El escritor de Hebreos dice que permanezca el amor fraternal, pero también nos invita en el versículo 2 a la hospitalidad. Veamos lo que dice el texto. Además del amor fraternal, dice, practiquemos la hospitalidad. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. No sé ustedes, pero por un tiempo yo estaba a la expectativa, ¿será que voy a conocer algún ángel? Y que no me di cuenta que era un ángel. Y está uno con esa expectativa. Al final, el énfasis del pasaje no es que uno esté ahí, ¿será que voy a conocer a un ángel hoy o mañana o en algún momento en mi vida? Probablemente los hemos conocido ya y ni nos hemos dado cuenta. Pero el tema central del pasaje es que no nos olvidemos, dice, de la hospitalidad. Podemos dejar de practicarla al punto que nos olvidamos de lo que significa ser hospitalarios. Y hospitalidad literalmente significa amor al extranjero. Y es una invitación de Dios para que nosotros abramos nuestro corazón a las personas y que les podamos ayudar o que colaboremos con ellos con nuestros bienes materiales si es necesario. Ya ven que el amor fraternal comienza con esas expresiones de cariño, pero la hospitalidad lo lleva a un punto más allá, al punto de que aún hasta que invirtamos nuestros recursos en las personas con las cuales entramos en contacto. Y esa hospitalidad obviamente puede ser una hospitalidad mediada, es decir, que podamos practicar, por ejemplo, en algún programa de acogida para refugiados. Nosotros aquí hemos pasado, varios de los miembros de la iglesia, por esos programas de refugiados. Y esta cultura nos ha mostrado hospitalidad. Nos han mostrado hospitalidad de esa manera. Las bendiciones de Dios para esta cultura. Que Dios bendiga a esta cultura. Que quizá la hospitalidad no es como quisiéramos, ¿verdad? Tan perfecta. Pero al final nos han extendido la mano y nos han ayudado. Hay redes de acompañamiento como mentoría o compañeros de idioma y todo el asunto. O hay muchos voluntariados estructurados acá en esta ciudad. Son maneras de mostrar hospitalidad a los extranjeros. Pero hay hospitalidad relacional también, donde le damos acompañamiento a otras personas, donde podemos traducir para ellos del español al alemán en nuestro caso, donde podemos hacer trámites por personas. ¿A cuántas personas no hemos ayudado en la iglesia? No somos una agencia de encontrar casas acá, pero ¿a cuántos no hemos ayudado a encontrar sus apartamentos? ¿Con cuántos no hemos ido a las citas donde están al principio de sus tiempos por acá, donde no entienden el idioma? Y allí que 2 y 3 vamos compartiendo con la gente y les ayudamos y han conseguido sus apartamentos. ¿Con cuántos no hemos compartido los recursos de la iglesia que no tienen una silla, que no tienen una mesa, que no tienen platos, cucharas, tenedores, cosas como esas? Me hace falta una cama, un sillón y todas esas cosas con la ayuda de Dios. Como iglesia las hemos provisto, hemos mostrado esa hospitalidad a otras personas. Hemos mostrado hospitalidad económica al compartir recursos, al apoyar ciertos fondos para ayudar a otras personas que han estado en necesidad. Y también hemos mostrado hospitalidad doméstica, discernida, diría yo, porque que invitamos a alguien a nuestra casa a comer con nosotros. A otras personas les hemos dado alojamiento, etcétera, etcétera. La hospitalidad es un deber cristiano. Dios nos invita a que no nos olvidemos de la hospitalidad. Pero el versículo 3, hablando de lo comunitario nuevamente, habla también de la solidaridad con las personas en la fe que están en sufrimiento. Hay personas que sufren. Leamos lo que dice el versículo 3. Dice, acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Cuando habla de los presos acá, hermanos, no habla de los criminales comunes, sino habla de los hermanos en la fe que han sido encarcelados. Personas de nuestra comunidad o de la comunidad cristiana que han parado en la cárcel y dice
y dice el texto de Hebreos: no se olviden de esos hermanos en la fe que han sido perseguidos y que están presos por causa de la fe. Ya revisamos esto en Hebreos capítulo 10, 34, donde habían personas de la comunidad a la cual el escritor de los Hebreos escribe, que estaban siendo llevados a la cárcel por causa de su fe. Que no nos olvidemos de estas personas. Y habla también de los maltratados, los hermanos en la fe que sufren violencia física, ciertas formas de abuso o ciertas humillaciones, ciertas privaciones. ¿Cuántas veces no hemos sido el hombro de personas que en sus procesos migratorios han llorado por el trato de esta cultura a ellos? Hemos ofrecido el hombro, hemos extendido los brazos, hemos orado por los maltratados en esta cultura. Que mostremos solidaridad con las personas que sufren. Y cuando dice que nos acordemos, quiere decir que sigamos recordando, que no dejemos de tenerlos en cuenta. Porque hay ciertos sufrimientos que las personas por las cuales nosotros pasamos, que a veces nos los callamos, nos quedamos sin decirlos, pero el texto de los Hebreos dice: no dejen de seguir teniendo en cuenta. Continúen recordando a estas personas que están presas y que están siendo maltratados. Y nos dice el texto, hay una frase interesante que la quiero traducir a nuestro contexto moderno, porque dice: acuérdense de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Lo que esto quiere decir es: pónganse en los zapatos de los maltratados. ¿Cuántos han hecho ese ejercicio? Hemos recibido a tanta gente dolida y maltratada que hemos ido aprendiendo poco a ponernos en sus zapatos. Al punto de que con la ayuda del Espíritu Santo hemos llorado con los que lloran y hemos reído con los que ríen. Nos hemos alegrado de las victorias que han tenido y nos hemos entristecido junto con ellos con la ayuda del Espíritu Santo. Y la gente ha sido restaurada porque Dios está en medio de los grupos que muestran solidaridad para aquellas personas que son maltratadas, personas que sufren. Nos hemos puesto en los zapatos de esas personas y al mismo tiempo hemos establecido límites saludables para no ir más allá de involucrarnos con las personas donde no deberíamos involucrarnos, ¿cierto? Para que mostremos ese cariño, pero al mismo tiempo, digamos, nos podemos levantar. Somos resilientes en Él. Tenemos a un Dios que nos ayuda. Bueno, además de lo comunitario, también demostramos nuestra fe cuando cumplimos nuestros deberes cristianos en la esfera moral. Vayamos al versículo 4, por favor. Porque allí se nos exhorta a vivir una sexualidad ordenada conforme a la santidad cristiana. Veamos lo que dice el texto. Dice así: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Vivimos en tiempos, hermanos, donde es difícil hablar de temas de sexualidad sin que la gente se ofenda. Y en una ciudad como esta, o en una cultura como esta, hablar de este tipo de temas puede ser ofensivo para algunas personas, pero el texto de la Escritura nos dice que el matrimonio sea honroso. Y cuando dice que el matrimonio sea honroso, está diciendo que aprendamos a hablar del matrimonio con palabras como: es valioso, es precioso, es digno de honor, y que dejemos a un lado palabras como: voy a probar a ver si me cae bien sexualmente esta persona, y si no me voy a separar, porque si no somos compatibles, entonces mejor no nos casamos. Vamos a probar antes a ver si funciona, y si no funciona, entonces me busco a otra persona, y así me doy el permiso de convertirme en, como dice el texto acá, fornicario o en adúltero. Pero el texto de la Escritura nos dice: vivamos una sexualidad que sea ordenada. Y cuando habla de el lecho sin mancilla,
dice literalmente, lecho quiere decir coito, es decir, el acto sexual, que la relación sexual, dice acá, de pareja sea pura. Yo creo que Dios dirige a las parejas al disfrute sexual puro. Pero quizá diga alguien, ¿y cómo puedo saber algo que no es puro? Muy sencillo. Si tu inspiración para tener relaciones sexuales con tu esposa o tu esposo viene de ver una película pornográfica y de practicar las cosas que ves en un programa pornográfico, entonces muy seguramente tu relación sexual no es pura. Porque estás recibiendo inspiración de, mira, Dios te hizo creativo para que disfrutes a tu esposo y a tu esposa y no necesitas de la inspiración de la pornografía en tu vida. Así de simple. No la necesitamos. Porque lo que Dios unió, también Él dirige y Él guarda en santidad para que haya un disfrute total. Entonces, sabes que tu relación sexual no es pura si elementos de pornografía están metidos por allí. Elimínalos de tu vida sexual. Sácalos, que tu acto sexual sea libre de la inspiración destructora y maligna de la pornografía. Que el coito, que el acto sexual sea sin mancha. Esto quiere decir, hermanos, como el texto dice más adelante, que también nos cuidemos de la fornicación o inmoralidad sexual antes del matrimonio y que estemos libres del adulterio. No nos demos permiso, hermanos, los que están casados, de extraviarnos y decir, bueno, mi esposa o mi esposo, la cosa no está yendo bien, entonces voy a probar en otros lados porque sexualmente pues necesito algo por allí. Dios dice que le prestemos atención, que cuidemos esa relación matrimonial muy bien, que lo valoremos. Y para los que están sin casarse, eventualmente se van a casar y todas las fantasías sexuales que han tenido puras en el Señor van a cumplirse, chicos y chicas. Ya va a llegar ese momento, se los garantizo, y lo van a disfrutar y va a ser muy lindo, bendecido por Dios, guiado por Dios, libres de toda pornografía. Y será un disfrute tal que, escuchen esto, ni se lo imaginan. Porque cuando la bendición de Dios está allí, la cosa se pone muy buena. Pero avancemos porque veo que algunos están un poquito incómodos. Lo siguiente, el texto también nos dice, hermanos, que además de la esfera comunitaria, de lo moral, también podemos demostrar nuestra fe en el desapego al dinero. Veamos lo que dice el versículo 5. Escuchen esto, hermanos. Dice así, versículos 5 y 6. Sean vuestras costumbres, dice, sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Cuando habla de costumbres acá, esas costumbres son nuestra manera de vivir, nuestra conducta o nuestro estilo de vida, que nuestro estilo de vida sea libre, hermanos, escuchen, de la avaricia, que es el amor al dinero. Y a veces ni sabemos que tenemos amor al dinero, pero el texto de la Escritura nos enseña cómo podemos determinar si tenemos amor al dinero o no. Y hay un indicador muy claro en este texto, en este versículo. ¿Lo pueden ver? Podemos observar el indicador que está allí si yo tengo amor por el dinero. El indicador es claro. El indicador es claro. Dice, contentos con lo que tenéis ahora. Es decir, que cuando yo miro a mi situación del momento y no encuentro ninguna forma de contentamiento porque siempre quisiera tener más de lo que tengo, y no es que sea mal aspirar a tener algo mejor. Es bueno que tengamos aspiraciones, pero cuando nuestras aspiraciones llegan al punto de despreciar lo que tenemos, entonces sabemos nosotros que hemos caído en las manos de la avaricia y que
Debemos liberarnos de ello porque va a corromper nuestro estilo de vida, nuestras costumbres, nuestra manera de vivir va a ser corrompido y se va a expresar en una queja constante porque nunca estoy contento con lo que tengo. Siempre quiero algo más y lo que tengo es tan poco que fulano de tal tiene más, que fulana de tal tiene más que yo. No encuentro contentamiento. Pero la Escritura dice acá que podemos liberarnos de la avaricia cuando hacemos algo, cuando determinamos tener fe en el Señor y hacemos una confesión como lo que dice la Escritura. Porque la promesa de Dios es, en medio de tus circunstancias, puede que tengas limitaciones, dice el Señor, no te desampararé ni te dejaré. Y entonces dice el autor de Hebreos, porque yo creo lo que Dios dice, puedo afirmar con mis labios, el Señor es mi ayudador. Y no temeré lo que pueda hacerme el hombre, porque los hermanos de la carta a los Hebreos estaban siendo echados en la cárcel, sus propiedades estaban siendo tomadas, estaban siendo expropiadas. Tenían ellos el temor de que se iban a quedar sin nada. Pero el texto de la Escritura dice, no te preocupes, yo soy tu ayudador. En medio de las dificultades, de las limitaciones que puedas tener, yo soy tu ayudador. No te dejaré, no te desampararé. Y cuando armamos nuestro corazón de esa manera de pensar, la avaricia no tiene ninguna parte en nuestras vidas. ¿No les parece que el enemigo juega muy sucio? Que en medio de nuestras dificultades dice, no tienes lo suficiente, si tan solo tuvieras una casa más grande, un auto mejor, ¡ay, qué lindo sería! Y cuando sentimos, estamos despreciando las cosas buenas que Dios nos ha dado. Que haya contentamiento con lo que tenemos. Dejemos a un lado la avaricia, digámosle a la avaricia que no tiene parte en nuestras vidas, porque queremos que nuestras costumbres no sean corrompidas. Costumbres corrompidas van a hacer que crucemos la línea de la legalidad o ilegalidad. Que esa línea bien definida que conocemos cuando no hay avaricia en el corazón, esa línea se borra cuando hay avaricia. Y comenzamos a hacer cosas que no haríamos si fuéramos libres de la avaricia. Que Dios nos guarde de cruzar esas líneas, de robar, de engañar a otras personas. Que lo hemos visto. Hay personas que se han aprovechado, hemos visto de nosotros como inmigrantes, otros inmigrantes, ¿cierto? Han cruzado esa línea, pero que Dios nos guarde. Avancemos, hermanos, y vayamos al versículo 8, porque ahí en el versículo 8 entramos a otra esfera, entramos a la esfera de lo doctrinal. Allí, en el versículo 8, se invoca la fidelidad a Cristo. Y dice el texto así: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo. Que mantengamos la pureza doctrinal. Escuchen esto, hermanos, que es muy sencillo. Cristo no cambia. Su amor es eterno. Nunca cambiará. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Su amor es perfecto para nosotros. Pero hay personas que piensan que Cristo no es, que en algún momento de sus vidas Cristo fue efectivo, pero que ahora ya no lo es. Cristo no cambia. Su amor es incomparable y está allí para nosotros. Los que a veces cambiamos somos nosotros. Nuestro amor por Él cambia, pero Él no cambia. Él permanece fiel. Así es que, hermanos, si viene alguna doctrina que quiera cambiar nuestra manera de pensar de quién es Jesucristo, mantengámonos fiel al entendimiento de que Él nunca cambia. Si Él ha prometido algo, lo va a cumplir. Él prometió darnos la salvación y lo hará. Nunca cambiará. El versículo 9 nos llama a que estemos vigilantes en frente a las enseñanzas confusas o novedosas. Veamos lo que dice el texto. Dice así: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas o comida,
que nunca aprovechan a los que se han ocupado de ella. Hermanos, como creyentes no podemos dejarnos arrastrar a doctrinas diversas y extrañas. Cuando habla de doctrinas diversas, está hablando que el engaño, hermanos, va a venir de diferentes fuentes. El engaño o los engaños son muchos. Guardémonos entonces, porque las formas en las que el enemigo va a querer corromper la doctrina que hemos recibido son muchas. Y el texto nos dice cómo podemos entenderlas. Además de que son muchas, dice son extrañas. Y lo que esto significa es que son inconsistentes o que son difíciles de seguir. Y a veces la gente piensa y dice que el cristianismo es muy difícil de seguir, que no se puede, pero ¿no les parece difícil seguir los principios del budismo, del hinduismo? ¿Les parece muy fácil? ¿Les parece muy fácil todo esto del veganismo, que es una religión literalmente, que enseña a la gente que no se pueden comer etcétera, etcétera? Sabemos todo esto. Y para la gente, según ellos, es muy fácil, y el cristianismo es muy difícil, dicen ellos. Y la verdad es lo opuesto, que el cristianismo, con la ayuda de Dios, es muy sencillo, pero que las otras doctrinas que están allí, que son inconsistentes, producen una carga en el corazón, en la vida de los hombres, que al final las personas lo que hacen es saltar de un grupo religioso a otro porque es demasiado difícil, no les llena, y al final hay una insatisfacción total porque nunca van a llenar nuestro corazón. Guardémonos, hermanos, guardémonos de las doctrinas diversas y extrañas y afirmémonos, dice la Escritura, en la gracia de Dios. Toda doctrina, escuchen esto, toda doctrina, toda enseñanza que enfatiza todo lo que yo puedo hacer para salvarme, es algo extraño a las Escrituras. Porque la palabra de Dios dice que todo lo que tenemos lo tenemos por la gracia de Dios, que es un regalo de Dios para nosotros, y que nos afirmemos en la gracia de Dios. Y además nos dice, porque escuchen esto, dice el texto, las viandas o las comidas, dice, nunca aprovecha. Porque otra cosa de estas doctrinas que parecen muy fascinantes es las restricciones que ponen a los alimentos que podemos o no podemos comer. Y el texto de la Escritura critica a esas prácticas ascéticas y legalistas que no transforman el corazón, sino que quizá puedan ayudarnos a mantener una buena dieta y a tener cierta salud física, pero jamás podrán transformar nuestro corazón. Ciertamente Dios quiere que cuidemos el templo del Espíritu, pero lo más importante, como decía Pablo, el ejercicio físico es bueno y hagámoslo, pero si eso me va a desviar de la gracia, que tenga mucho cuidado. Entonces, que enfatice la gracia de Dios, que enfatice mi relación con Cristo, y luego que las otras cosas vengan como una bendición para mí. Esa salud física que queremos tener, busquémosla así. Cuidemos el templo del Espíritu, pero que no sea lo más importante. Finalmente, hermanos, el texto de la Escritura nos enseña que también debemos ser fieles en la esfera eclesial. Vayamos a los versículos 7 y 17. Escuchen lo que dice el texto de la Escritura allí. Aquí nos llama a una buena relación con nuestros líderes espirituales. Y dice lo siguiente: acordaos, versículo 7, de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque no es provechoso. Fíjense que se dieron cuenta de los imperativos que hay allí. Un imperativo es un mandato, y el primer imperativo es que nos acordemos de nuestros pastores, pero este acordarse tiene que ver con que
que nos acordemos la conducta de nuestros líderes, que le prestemos atención a las enseñanzas de nuestros líderes. En ese sentido quiere decir que nos acordemos, no que digamos, me acuerdo de fulano de tal y listo, sino que nos acordemos de las enseñanzas de nuestros líderes. Algo así como cuando el autor de Proverbios le dice a sus hijos, acuérdate, hijo mío, algo en ese estilo. Que cuando estemos en ciertas circunstancias nos acordemos. En la iglesia, nuestros líderes espirituales nos dijeron esto y aquello. A eso se refiere el texto de la Escritura, que nos acordemos de estas cosas. Segundo, dice que consideremos cuál haya sido el resultado de la conducta de nuestros líderes espirituales. Es decir, la Escritura nos invita a que evaluemos la conducta de nuestros líderes, especialmente prestando atención al fruto en sus vidas. El texto de la Escritura no nos llama a criticar a nuestros líderes espirituales, sino a evaluar la conducta de ellos y cuál es el fruto que están produciendo, y decir, quizá debería yo imitar a mis líderes espirituales y producir cierto fruto en mi vida. Lo siguiente es que imitemos su fe, dice. Lo que el texto quiere decir es que reproduzcamos esa fe que hemos visto. Porque al final, dice el autor de Santiago, muéstrame tu fe a través, sin obras, dice, a ver en dónde está realmente tu fe, y yo te mostraré la mía con mis obras, dice. Al final, ya entendemos que la salvación es por la fe, pero que hay obras como resultado de esa fe. Y el texto nos llama entonces a que reproduzcamos esa fe que hemos observado, que lo podamos imitar. Lo siguiente dice obedeced a vuestros pastores. Y cuando dice obedecer, aquí se refiere, hermanos, a que nos dejemos persuadir de ellos. Es decir, a que abramos el oído y a que prestemos atención a ellos en lo que nos dicen. Y obviamente que podamos discernir, porque al final los seres humanos fallan. Pero que prestemos atención, que podamos discernir lo que nuestros líderes espirituales nos están diciendo, a ver si es cierto. Tomemos pues la actitud de los hermanos de Berea. Los hermanos de Berea escuchaban a Pablo y decían, muy bien, vamos a ver lo que dice Pablo y luego vamos a compararlo en la Escritura. ¿Y está en la Escritura? Sí, claro. En la iglesia me dijeron que debo vivir una vida de santidad, sin inmoralidad sexual, sin adulterios. Entonces está en la Escritura. Compáralo y presta atención. Déjate persuadir. Y si, claro, tus líderes espirituales te piden algo que no es justo, por supuesto que podemos decir que no, pero el caso acá es que nos dejemos persuadir. Y finalmente dice el texto que estemos sujetos a ellos. Y cuando hablamos de estar sujetos, a veces esto produce ciertas dificultades en nosotros porque no lo entendemos, porque pareciera que como que no podemos decir que no a nuestros líderes espirituales, ¿cierto? Eso no es lo que la Escritura está diciendo. Lo que la Escritura dice es que colaboremos voluntariamente con la tarea pastoral. Hay personas a quienes es muy grato pastorear y hay personas que es bien difícil pastorear. Independientemente de lo fácil o difícil que sea pastorear a la gente o liderar a las personas, hay una responsabilidad que los líderes tienen delante de Dios y la deben cumplir. Pero Dios, que es justo también, no va a permitir que ninguno, ni las ovejas ni los pastores, crucen líneas. Entonces, los líderes espirituales deben rendir cuentas a Dios de cómo están cuidando a las ovejas. Pero si las ovejas no se dejan cuidar, Dios lo ve y entiende. Y entonces da libertad a los líderes espirituales para que se ocupen de las ovejas que quieren colaborar voluntariamente con su crecimiento. Y los que no, eventualmente van a ser traídos al redil y Dios va a hacer algo, Dios va a transformar sus vidas. El punto es que colaboremos voluntariamente. No está diciendo que los líderes espirituales estén forzando a las ovejas a algo, sino que las ovejas elijan colaborar con la tarea pastoral. Muy bien, vamos terminando con los versículos 18 y 19. Nos llama a interceder en el área eclesial por aquellos que sirven y lideran en la iglesia. Leamos lo que dice el texto.
Acuérdense, hermanos, vemos el texto y decimos, bueno, vamos a ver si es cierto. Versículo 18. Orad, dice el escritor de Hebreos, por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Versículo 19. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Escuchen, hermanos, uno de nuestros deberes como cristianos es que oremos por nuestros líderes y por los que sirven en la iglesia. Pero francamente, cuando estaba creciendo en mis primeros años en la fe, nunca se me ocurrió francamente que yo podía orar por mis líderes espirituales. De alguna manera, con todos mis años de conocer la Escritura, quizá había leído el texto y nunca lo había entendido. Que tengo el deber de orar por mis líderes espirituales, pero nunca lo hice, porque siempre pensé que mis líderes espirituales debían orar por mí. Siempre les pedí oración, pero nunca me atreví a orar por ellos. Y el texto de la Escritura nos da permiso como ovejas para que oremos por nuestros líderes espirituales. Los líderes espirituales necesitan que oremos por ellos, pero a veces no lo entendemos. No sé si ustedes han escuchado esto, pero yo lo he escuchado muy a menudo. Y cuando no entendía el significado de esas palabras, incluso las dije. Por ejemplo, cosas que cuando algo no anda bien en alguna iglesia o en alguna organización, en alguna empresa, hay personas que dicen cosas como estas. Las iglesias o las empresas son como sus líderes. Si la cosa está fallando es porque los líderes son malos. Y si la cosa va bien es porque los líderes son buenos. Pero quizá haya parte en ello, pero quita completamente la responsabilidad de las ovejas. Entonces, yo creo que Dios quiere que traigamos balance a esto y que entendamos que como ovejas tenemos la responsabilidad de orar por nuestros líderes y por las personas que sirven en la iglesia y que tengamos una actitud diferente, porque ciertamente algo es importante acá, que la iglesia no es lo mismo que una empresa. Y segundo, que quienes critican de esta manera a sus líderes muy a menudo no cumplen con el llamado de Dios a orar por esas personas que les lideran. Y nos damos el permiso de criticar, y no es que esté mal que tengamos una opinión en cuanto a las cosas, pero el texto de la Escritura nos llama a que oremos por nuestros líderes espirituales. Ahora, quizá alguien pregunte, ¿y cómo puedo orar por mis líderes espirituales? Porque somos obedientes a la palabra de Dios. ¿Y qué quiero yo hacer entonces? ¿O cómo puedo cumplir este llamado o esta invitación a orar por mis líderes espirituales? El texto nos lo dice claramente. Podemos orar de dos maneras, ¿sí? La primera manera es, dice Pablo, que con conciencia limpia nuestros líderes se conduzcan bien en todo. Nuestros líderes espirituales son humanos y pueden fallar. Y nuestra responsabilidad como ovejas es pedirle a Dios, Señor, te pedimos que nuestros líderes espirituales tengan buena conciencia delante de ti y que se conduzcan bien en todo. Entendemos que son seres humanos y que fallan, pero ayúdales a que vivan una vida irreprensible delante de ti. Que esa sea nuestra primera oración por ellos. La segunda oración, dice acá Pablo, porque les ruego que oren así por mí para que sea restituido a ustedes más pronto. Lo que esto quiere decir es que nosotros como ovejas oremos para que con la ayuda de Dios todo impedimento que no permite a nuestros líderes espirituales cumplir con su ministerio sea puesto a un lado. Hay muchas cosas que impiden que nuestros líderes puedan cumplir su tarea y como ovejas podemos orar por ello. Dios, te rogamos que no solamente nuestros líderes nos lideren con una conciencia limpia y que se conduzcan bien en todo, sino que también remuevas, Dios, todo impedimento que no les ayude a cumplir la tarea a la cual tú les has llamado.
el texto es claro, Dios nos invita a que seamos fieles en diferentes esferas de la vida, en lo comunitario, en lo moral, en lo doctrinal y en lo eclesial. Que el Señor nos ayude y les quiero invitar a que tomemos un momento para orar por estas cosas.